Gloria al Rey de Reyes, gloria al Señor de Señores Jesucristo, hermanas y hermanos. Bienvenidos a su programa Conozca Primero su Fe Católica. Soy el Padre Pedro Núñez y con gozo, con alegría estamos aquí para servirles, compartiendo la palabra de Dios, palabra que levanta, palabra que sana, palabra que libera, palabra que salva. Por eso dice San Pablo en su carta a los Romanos en el capítulo 10, versículo 17 en adelante, es a través de la prédica de la palabra, es a través de la prédica de la palabra que entra la fe en el corazón del ser humano. Pero también dice San Pablo, ¿cómo vamos a tener fe si no hay nadie quien predique? Qué bueno que tenemos oportunidades para escuchar la palabra de Dios. Qué bueno que en momentos como este, hermano, hermana, tenemos la oportunidad de escuchar la palabra de Dios que nos levanta, la palabra de Dios que nos sana, la palabra de Dios que nos libera, la palabra de Dios que nos salva. Y doy gracias a Dios por tantos eventos que están tomando lugar a lo largo y ancho de Estados Unidos y en muchos otros países, proclamando la palabra de Dios. Vamos a compartir un ratito más adelante acerca de un evento muy especial que tomó lugar en este fin de semana pasado en la ciudad de Plano, Texas, y realmente fue algo maravilloso para gloria de Dios. Pero en este momento, antes de hacer absolutamente nada más, hermano que me escuchas, hermana que me escuchas, como que hacemos un alto en nuestro acelerado caminar diario, descansamos en los brazos poderosos y amorosos de Cristo Jesús. Hermano, hermana, vamos a orar. Padre Santo, Padre Misericordioso, gracias, Señor, por el privilegio de descansar en los brazos santos de Cristo Jesús, tu Hijo nuestro Señor. Gracias, Padre Santo, porque Jesús es nuestra meta. Jesús es nuestra meta, Señor. Quien tiene a Jesús lo tiene todo. Podrá tener problemas, dificultades, pero si tiene a Jesús, esos problemas se vencen, Señor. Esas dificultades se sobrepasan, Señor. Bendito seas, mi Dios, porque contigo podemos caminar en la victoria de los hijos de Dios. Bendito seas, Señor, porque no hay problema, no hay dificultad que contigo, Señor, no podamos vencer. Bendice, mi Dios, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús, a este hijo tuyo que está en estos momentos necesitado de ti. Bendice, Señor, esta hija tuya que siente su corazón estrujado, Señor, herido, Señor, necesitado de ti, mi Dios. Gracias, Padre Santo, por darnos a Jesús, tu Hijo, nuestro Señor, que viene para darnos vida, para levantarnos de nuestras caídas, Señor, para sanar nuestras heridas. Tantas heridas, Señor, que hemos experimentado a lo largo de nuestra vida, tantos rechazos, tantas palabras hirientes, tantas ofensas, Señor. Gracias, Jesús, porque tú vienes, Señor, en busca de esa oveja necesitada. Vienes en busca, mi Dios, de esa oveja triste, de esa oveja herida, de esa oveja que se siente impotente de poder ser lo que tú deseas que sea esa oveja, que sea feliz, Señor. Gracias, mi Dios, porque solamente contigo podemos tener verdadera felicidad. Solamente contigo, mi Dios, podemos levantarnos de la suciedad en que muchas veces nos encontramos, Señor. Suciedad causada a consecuencia del pecado. Las veces, mi Dios, las veces, Señor, en que nos hemos apartado del camino que da la vida, que es Jesús, buscando un aliciente, Señor, buscando cómo llenar el vacío de nuestro corazón, y nos hemos ensuciado, Señor, y hemos ensuciado a otros. Nos hemos lastimado, Señor, y hemos lastimado a otros. Nos hemos dejado caer en el barranco, Señor, en la miseria de nuestro propio pecado, y hemos hecho caer a otros también. Pero en este momento te pido, Señor, con todas las fuerzas de mi corazón, que estemos conscientes, Señor, que si bien es cierto la carne es débil, tú nos das, Señor, los brazos fuertes, Padre Santo, de Jesús, tu Hijo, nuestro Señor, para levantarnos, Señor, una vez más de nuestras caídas. Esas manos amorosas, Señor, de Jesús, tú nos das, Padre Santo, para que toque nuestro corazón herido y nos sane, Señor, de todas nuestras dolencias. Tú nos das, Señor, Padre Santo, a Jesús,
para que sea nuestro compañero de viaje en esta jornada hacia ti. He venido para que tengas vida, dice el Señor Jesús, y vida abundante. No te dejaré huérfano, dice el Señor. Estaré contigo siempre. Señor Jesús, que de tu mano, mi Dios, y de la mano de aquellos que han optado por hacer tu santa voluntad, por ser tuyos, que nosotros, oh Dios, tomemos la decisión en este día, en este momento, de decir, me las juego todas por ti, Señor. Quiero cambiar la dirección de mi vida. Quiero caminar contigo, Jesús, y con todos aquellos que han optado por serte fieles a lo largo de la historia del ser humano, para que un día junto con ellos podamos elevar nuestras manos a ti, Señor, y proclamar que tú vives, que tú eres el Señor, y que contigo nuestra para toda la eternidad será la victoria. A ti, Padre Santo, en Cristo Jesús, gloria, honra y honor. Gloria, honra y honor por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Amén. Hermanas y hermanos, es un gran gusto realmente estar con ustedes. Y damos gracias por tanto a ustedes que nos escriben, que nos llaman, pidiendo oración, pidiendo respuestas a sus preguntas. En este caso, Marta de Canadá, que pide por sus finanzas. Está en la tercera edad y no ha podido cancelar sus deudas. Que el Señor te bendiga, Marta, y que el Señor te guíe con mano firme para que puedas estar en paz y para que tu economía se estabilice también. Sabrina Valdés de Herrich pide bendiciones por su familia. Que el Señor te bendiga, Sabrina, en abundancia, a ti y a ustedes queridos también. Y pedimos, hermanas y hermanos, por Beatriz de Carolina del Norte, por su salud. Que el Señor te bendiga, Carolina, en superabundancia. Y la familia García de Dodge City pide por su familia y por Hortensia también muchas bendiciones para ustedes. José Luis Hernández, un amigo que tiene su hijo en estado crítico en estos momentos. Pedimos por él, que el Señor le bendiga a José Luis y que el Señor le dé mucha salud en este momento a tu hijo, mi Dios. Bendícelo, Señor, abundantemente. También por Carolita, que pide por su familia, por sus hijos y por sus nietos, que Dios les bendiga en abundancia. Y una amiga muy querida, Xiomara Calante, que pide por su prima Marta y también por su hijo Isi, que el Señor les bendiga abundantemente. Y damos gracias al Señor por todo el equipo de Mensaje en Dallas, Texas, por el fabuloso evento que realizaron para gloria de Dios en este fin de semana pasado en Texas. Que el Señor les bendiga en superabundancia, renueve sus fuerzas. Y también pedimos por todos aquellos que piden oración a través de la página de este servidor en Facebook, que Dios supla sus necesidades en superabundancia en este día y por siempre. Hermanos y hermanos, en este mes de noviembre celebramos la fiesta no solamente de los santos, el día de todos los santos, pero también el día de los fieles difuntos, es decir, de esos hombres y mujeres que en algún momento de sus vidas optaron por Dios, optaron por hacer de Jesucristo lo más importante en su existencia. Y como hemos dicho anteriormente, si bien es cierto que todo santo tiene un pasado, todo pecador tiene un futuro. Y no importa dónde hayamos estado en nuestro pasado, no importa la multiplicidad de pecados que hayamos cometido en el pasado, dice la palabra de Dios, este es el día de tu salvación. Ese es el día de tu victoria. Y te lo dice a ti y me lo dice a mí. Y si bien es cierto, hemos tenido un pasado y hemos ofendido a Dios y hemos ofendido a las personas que más hemos amado en nuestras vidas, tal vez pecando, porque todo pecado tiene su consecuencia. Y la consecuencia del pecado, como dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 6, versículo 23, es siempre la muerte, es siempre la destrucción. Y eso es lo que quiere Satanás al fin y al cabo, destruirnos y apartarnos de la meta que es Cristo Jesús nuestro Señor. Pero si bien es cierto que hemos tenido un pasado, si bien es cierto que hemos pecado, si bien es cierto que nos hemos lastimado y hemos lastimado a otros, también tenemos un futuro. Y ese futuro es la santidad. Y si bien es cierto que muchas personas han alcanzado esa santidad y han recibido la corona de la victoria, la corona de los santos es el cielo, esa corona también es prometida para ti y prometida para mí. La palabra de Dios en la carta de San Pablo a los Corintios, primera carta de San Pablo a los Corintios en el capítulo 15, primera carta de San Pablo a los Corintios en el capítulo 15, versículo 55,
Nos dice la palabra de Dios lo siguiente, hablando de la muerte, porque la consecuencia del pecado es la muerte. Y San Pablo dice, pero muerte, ¿dónde está la muerte? Muerte, ¿dónde está tu aguijón? Es decir, si creemos que Jesucristo está con nosotros, si creemos que en Jesús hay poder y hay victoria, entonces la muerte ya no tiene poder sobre ti ni tiene poder sobre mí. Podemos levantarnos usualmente de nuestras miserias, pero podemos encaminar nuestra vida hacia nuestro destino, que es el cielo. Si bien es cierto que la consecuencia del pecado es la muerte, también la consecuencia de una vida vivida para Dios es la vida eterna. Es la vida que Dios quiere para ti. Es la esperanza que tú tienes, la esperanza que yo tengo, que la muerte no es el fin. Hace un par de días atrás, ayer precisamente creo que fue, una llamada por teléfono de una señora en el programa A Solas con Jesús. Me decía, padre, mi hijo murió de 21 años el día 24 de diciembre. ¡Qué dolor, hermanos! Pero ella decía que sentía en su corazón que su hijo no estaba muerto, que su hijo estaba en las manos de Dios. Y cuánta razón. Es decir, Jesús lo dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, si cree en mí, vivirá para siempre. El que pone su confianza en mí, el que se somete a mí, el que hace mi voluntad, aunque muera, vivirá para siempre. Entonces, Jesucristo ha vencido tres cosas a través de su muerte, su resurrección. Ha vencido el pecado, ha vencido la muerte y ha vencido a Satanás. Y qué hermoso saber que la muerte no es el fin, que sí tenemos que pasar por la muerte para alcanzar la vida, pero la muerte no es el fin, es el principio de la vida maravillosa que Dios nos ha ofrecido en Cristo Jesús. Y qué bueno pensar que ya hay muchos que han logrado esa victoria, que hay muchos que han logrado esa meta, que hay muchos que han logrado la corona de la victoria, la corona de la vida, la corona de los santos, que es el cielo. Y que nosotros, de la mano de ellos, de la mano de los santos, de la mano de esos héroes, hombres y mujeres que optaron por Jesús en un momento de su vida y dejaron su pasado atrás para que Cristo fuera su futuro. Como decía San Pablo, dejo todo atrás para correr hacia la meta y alcanzar la victoria, que es unión con Cristo para siempre en el cielo. Qué hermoso que sí podemos, hermanos. Qué hermoso que no estamos solos en esta jornada por este mundo hacia la vida eterna. Qué hermoso que tenemos a Cristo Jesús. Qué hermoso que tenemos la fuerza del Espíritu Santo que nos impulsa hacia la meta, que es unión con Dios. Pero que tenemos también a todos estos héroes y heroínas de la fe cristiana, que con su ejemplo nos están diciendo, nosotros pudimos en el nombre de Dios, ustedes también pueden. No solamente ser hombres y mujeres de fe, pero hombres y mujeres que ponen en fe como principal prioridad en la vida a ese en quien todo lo podemos y a ese que nos promete la corona de la victoria, que al fin y al cabo es Cristo Jesús. Bendito sea el Señor, porque la muerte ya no tiene poder ni sobre ti, ni sobre mí, ni sobre nuestros seres queridos, porque Cristo Jesús ha vencido la muerte y en Él tenemos la esperanza de la vida eterna. Hermanas y hermanos, para que nos llamen en Estados Unidos, el teléfono es el 1-800-221-9460, 1-800-221-9460. Y llamadas internacionales, por favor, marquen el número 1-205-271-2980. Vamos a un pequeño descanso, pero estamos de regreso en cuestión de segundos, así que hermanas y hermanos, por favor, no se vayan, quédense con nosotros. Gloria al Rey de Reyes, gloria al Señor de Señores, hermanas y hermanos. Bienvenidos nuevamente a este su programa Conozca Primero su Fe Católica. Soy el Padre Pedro Núñez y queremos enseñarles algunas fotos que Marisela Hasbun, nuestra productora asistente, tomó este fin de semana pasado en Plano Center, el
el evento de mensaje en Texas, y ahí está el Santísimo en la hora santa. Fue un tiempo espectacular, presencia de Dios poderosa, presencia de Dios que sana, que libera a su pueblo, y ahí está la gente acercándose al Señor. Jesús está presente en el Santísimo Sacramento del altar, y estos momentos son momentos de prédica, momentos de presencia poderosa del Señor Jesús. Había un sinnúmero de gente. Fíjense qué cantidad de personas, solamente se puede ver un pedacito de la cantidad de personas que habían. Cerca de 3,000 personas adultas, más un sinnúmero de jóvenes, un sinnúmero de niños. Fue algo espectacular en todo el sentido de la palabra, y el Señor se manifestó con muchísimo poder. Fíjense, como una especie de nube que estaba por encima de la custodia donde está el Señor Jesús sacramentado. Y a mí me recuerda de la nube en el Antiguo Testamento, cuando la presencia de Dios se hacía notar a la comunidad judía, los hebreos que iban hacia la tierra prometida, hacia la tierra de Canaán. Y nosotros, guiados por la presencia de Dios, estamos siendo guiados hacia nuestra meta definitiva, que es unión con Jesús en el cielo. Toda esta cantidad de personas, hombres, mujeres, de todas las edades, escuchando la palabra de Dios, recibiendo poder transformador del amor de Cristo Jesús. Y yo les aseguro que todas las personas que estuvimos en ese evento maravilloso salimos transformados en el poder del amor de Cristo Jesús. El próximo evento de mensaje en Dallas, Texas, va a ser precisamente el próximo año, 2014, en el mes de agosto, y va a ser un evento de sanación poderoso, y va a ser en el Allen Center, así que dentro de poco vamos a estar dando más información al respecto. En estos momentos, hermanas y hermanos, un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, me gustaría que me explique la jerarquía en el matrimonio. ¿Cuáles deben ser nuestras prioridades? La prioridad para mi esposo es su familia, quedando yo en último lugar. María Estrella, de Honduras. María Estrella, tú eres familia de tu esposo, más aún tú eres la familia más cercana que tu esposo tiene. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que su papá y su mamá son de suma importancia para el hombre, dice la palabra de Dios que el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su esposa, a su mujer, y los dos llegarán a ser un solo ser. Y esa es la voluntad de Dios. Es decir, prioridad tiene que ser el cónyuge. Esto se encuentra en Génesis capítulo 2, versículo 24. Génesis 2, versículo 24. ¿Para qué se casan las personas? Pues se casa para ser al cónyuge feliz, tan sencillo como eso. Se casan para ser al cónyuge feliz. Si él o ella es feliz o no, es decir, no es lo más importante. Claro que Dios quiere que seamos felices, pero lo más importante, de acuerdo a la palabra de Dios, es hacer al cónyuge feliz. Si el esposo de verdad comienza a poner a su esposa como prioridad en su matrimonio, después de Dios, lo más importante sea la esposa. Y si la esposa, por su parte, hace lo mismo con su esposo, cuénteme, ¿cuántos divorcios habrían? ¿Cuántos divorcios habrían? Por eso la palabra de Dios en el libro, en la carta de San Pablo a los Efesios, en el capítulo 5, en el versículo, vamos a ir al versículo 25 en adelante, dice: maridos, amen a sus esposas como Cristo amó a su iglesia. ¿Hasta qué punto Jesús amó a su iglesia? Mire, extendió sus brazos y murió por ella, hasta ese punto. Hasta ese punto el esposo tiene que amar a su esposa. Y dice la palabra de Dios, continúa: así pues deben ustedes, maridos, amar a sus esposas como aman a sus propios cuerpos. Amar a la esposa es amarse a sí mismo. Y nadie aborrece su cuerpo, dice San Pablo, al contrario, lo alimentamos y lo cuidamos. En cuanto a ustedes, cada uno ama a su esposa como a sí mismo, y la esposa, a su vez, respete a su marido. Ese es el complemento. Y esa es la jerarquía en el matrimonio y en la familia. Él y ella, cónyuges, los dos, que se rinden por amor el uno al otro, y los dos, pues, no solamente reciben ese amor que viene de Dios, al fin y al cabo, porque Dios es amor, pero ese amor se transmite a los hijos. Hoy día, desafortunadamente, hay muchísimas familias disfuncionales. Hay muchas familias donde está solamente la mamá, donde está solamente el papá, pero ese no es el plan de Dios, esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, y por el amor de Dios recapaciten, es que haya unión
basada en el amor entre el hombre y la mujer, el esposo y la esposa, y los dos llegan a ser un solo ser, y de esa forma pueden transmitir ese amor de Dios que tienen en sus corazones a sus hijos muy especialmente. En estos momentos tenemos otro correo electrónico, otra pregunta. Adelante, por favor. Saludos, Padre Pedro. ¿Se deben rezar las novenas a los diferentes santos, como la de San Judas Tadeo, San Gabriel, etcétera? Un sacerdote me comentó que no creyera en las cadenas. Marí Sánchez, de Puerto Rico. Pues no sé cuál de las dos cámaras tengo que ir a estar aquí. Bueno, Marí, Dios te bendice. Algo muy importante, hay gran diferencia entre cadenas, las cadenas de oración, es decir, cuando ustedes leen una cadena que dice, esta cosa se tiene que hacer y lo tienen que hacer 10 veces, tienen que mandar 10 cartas o lo que sea para que el Señor los bendiga, y eso es una tontería, eso es pura superstición, y el sacerdote tiene la razón al decir que esas cadenas no son de Dios, son más bien abominación a los ojos de Dios. Así que rómpanla, y si ustedes no tienen el valor, la valentía de romperlas, llévenselas a su sacerdote para que él lo haga y para que pues eso se eche a la basura. Lo que San Pablo sí habla acerca de la importancia de la oración, y San Pablo lo que está hablando es de la oración de intercesión, es decir, orar por las personas necesitadas y pedir oración de parte de aquellos que están en la comunidad para que ellos también oren por nuestras necesidades. En la carta de San Pablo a los Efesios capítulo 6, versículo 18 y 19, dice San Pablo, vivan orando y suplicando. Oren en todo tiempo según les inspire el Espíritu y velen en común, perseverando en sus oraciones sin desanimarse nunca. Y dice San Pablo, oren también por mí, para que dignamente pueda proclamar el Evangelio que se me ha encomendado. Entonces, la importancia de orar los unos por los otros. Cuando, por ejemplo, nosotros le pedimos a una persona que está cerca de nosotros que ore, ¿cuánto más no pedirle a una persona que está en el cielo, a una persona que ha alcanzado la corona, una persona que es santa? Entonces, le podemos pedir un santo, también podemos pedir a los ángeles. Por ejemplo, le podemos pedir a San Gabriel, le podemos pedir a San Rafael, es decir, porque son seres que están muy cerca de Dios y que interceden ante el Señor por nuestras necesidades. Y el Señor lo dice, cuando dos o más están reunidos en su nombre, ahí está Él entre nosotros. Pero el que tiene el poder, el único que tiene el poder es Dios. Dios utiliza a las causas secundarias, es decir, a todos nosotros y sobre todo a los que ya están en el cielo gozando de la gloria, para que su gracia fluya a través de ellos hacia nosotros y podamos recibir múltiples bendiciones. Pero al fin y al cabo, y quiero que quede claro que el único que tiene poder es Dios y más nadie. En estos momentos otro correo electrónico. Adelante, por favor. Padre Pedro, en Mateo 1, 24, 25 dice, despertando José del sueño hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. ¿Qué significa eso de que la conoció? Me parece que está diciendo que después que la recibió como su mujer y naciera su hijo, ellos hicieron vida de pareja. Además, en Mateo 13:55 dice, ¿no es este el hijo del carpintero? En otro pasaje dice, ¿no se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Estos corroborarían mi idea. ¿Qué me puede responder a todo esto? José Gutiérrez. José, primero que todo, que la traducción que tú estás leyendo no es correcta. Eso es para comenzar. Yo te aconsejo que busques una Biblia católica. Lo más probable es que tú estás leyendo de una Biblia protestante o evangélica. Para saber si una Biblia es católica, y la Biblia católica yo te puedo asegurar, aunque hay diferentes versiones de la Biblia católica, la Biblia católica que está con el imprimatur, es decir, y con la aprobación de un obispo o de una persona capacitada para hacerlo, son las Biblias que debemos de leer. Porque si no vamos a tener una teología muchas veces equivocada o tergiversada, o lo que vamos a leer no necesariamente es la traducción correcta. Entonces de ahí la importancia de que leamos lo que vamos a leer en la Santa Biblia, que nos edifique y no nos confunda, porque si no, ¿de qué sirve que leamos la palabra de Dios?
Dice la palabra de Dios aquí, precisamente lo que tú has traído a colación, dice lo siguiente, versículo 25, el capítulo 1 del Evangelio según San Mateo. Y sin que hubieran tenido relaciones, fíjense qué diferente, porque tú dices, y la conoció después que tuvo a su hijo. Aquí dice, y sin que hubiera tenido relaciones, dio a luz un hijo al que puso por nombre Jesús. Muy diferente. Dos traducciones muy diferentes. Entonces, por el amor de Dios, no usen cualquier Biblia porque pueden confundirse aún más todavía. Usen una Biblia que está aprobada por la Iglesia Católica. ¿Y cómo sabemos si una Biblia está aprobada por la Iglesia Católica? Al principio va a tener la firma o la aprobación de un obispo o de una persona de peso en la Iglesia que dé la aprobación para que la Biblia se pueda emplear como texto que está de acuerdo con las enseñanzas de la Iglesia. En lo que se fija si María tuvo otros hijos o no, nosotros vamos a enseñar hasta que nos caigamos muertos, hermanos, que María Santísima no tuvo otro hijo. Creemos y proclamamos lo que dice la palabra de Dios y la Santa Iglesia Católica, que María fue virgen antes del parto, durante el parto, después del parto. María fue virgen. Si nosotros leemos el Evangelio según San Lucas, el capítulo 1, vemos como tres veces la palabra de Dios nos dice que era virgen. Dice, y el ángel se presentó a la Virgen, y la Virgen era por nombre María, etc. Quiere decir, dar tres veces la misma palabra significa oficialidad en esa palabra. ¿Y por qué María era virgen? Porque de acuerdo a San Pablo, la Virgen es la que se preocupa de las cosas del Señor y de cómo agradar al Señor. Si nosotros vamos entonces a la primera carta de San Pablo a los Corintios, en el capítulo 11, en el versículo 32, fíjense qué interesante, qué es lo que dice San Pablo acerca de las vírgenes. Yo quisiera verlos libres de preocupaciones. El que no se ha casado se preocupa de las cosas del Señor. Se preocupa de las cosas de quién, del Señor, y de cómo agradarle. La vida de María fue un agradarle al Señor. No es así. El que no se ha casado, pues se preocupa de las cosas del mundo y de cómo agradar a su cónyuge, y está dividido. María no estaba dividida. La vida de María fue un hacer la voluntad de Dios. Por eso es que ella puede decir, hágase en mí según tu palabra. ¿Por qué? Porque yo soy la esclava del Señor, dice María. La que no quiere hacer otra cosa sino que servir al Señor. La que es propiedad de Dios, de pies a cabeza. Y hasta el último suspiro de su vida y para toda la eternidad. Para que nos llamen a Estados Unidos, hermanos, el teléfono es el 1-800-221-9460. ¿Cómo pasa el tiempo de rápido? 1-800-221-9460. Llamadas internacionales, por favor, marquen el número 1-205-271-2980. 1-205-271-2980. Vamos a una pequeña pausa. Regresamos en cuestión de momentos, hermanas y hermanos. No se vayan, quédense con nosotros. Alabado sea Jesucristo, bendito sea el Señor, hermanos y hermanos. Bienvenidos una vez más a este su programa que con todo cariño hacemos para ustedes. Conozca primero su fe católica. Soy el padre Pedro Núñez. De Rhode Island tenemos una llamada de Reginalda. Reginalda, el Señor te bendice. ¿Me escuchas? Sí, padre, buenas noches. Buenas noches, Reginalda. ¿Cómo estás? Bien, padre, gusto saludarle. Igualmente, Reginalda ha ido con nosotros en muchas ocasiones a los peregrinajes que hacemos a través de mensaje y es un gusto tenerte. Adelante, por favor. Ok, padre, yo tengo una pregunta que alguien me la hizo. Que por qué en Corintios, en Primera de Corintios, en el capítulo 11 y en versículo 6, no, el versículo 2, ahí dice que por qué nosotros entramos a la iglesia con la cabeza descubierta, cuando en el Nuevo Testamento dice que uno tiene que entrar con la cabeza cubierta, la mujer, porque solo el hombre puede entrar con la cabeza destapada, y si la mujer quiere entrar con la cabeza destapada, pues que se rape.
Muchísimas gracias, Reginalda. Gracias, y voy a leer un pedacito del pasaje de la Santa Biblia que dice así: les hablo porque me son fieles en todo y conservan las tradiciones. Es decir, San Pablo aquí está hablando de la cultura hebrea. Y la cultura hebrea y las tradiciones hebreas pues tienen cosas muy especiales. Jesús estaba a favor de algunas cosas y muy en contra de otras. Por ejemplo, el que uno no puede trabajar el día sábado, no puede caminar más de 10 pasos, uno no puede levantar algo más pesado que una nuez, uno no puede sanar, curar a nadie el día sábado. Son cosas que uno dice, pues eso realmente son exageraciones. Entonces eran parte de las leyes judías que se habían incorporado al decálogo, que son los 10 mandamientos. Y entre todas estas leyes un poco exageradas estaba la de el tener velo las mujeres. ¿Por qué las mujeres tenían que tener velo? Porque para los judíos la prenda tal vez más preciosa de la mujer y la más seductora era su pelo. Entonces, para no seducir a nadie, las mujeres se tapaban la cabeza. Y eso fue una tradición de muchísimo tiempo, y aún en la Iglesia Católica, hasta el Concilio II Vaticano, las mujeres se tapaban la cabeza. Pero sin embargo se ponían unas mantillas y unos velos como que para llamar la atención. Entonces, como que una cosa no compensaba con la otra. Después del Segundo Concilio Vaticano, pues entonces lo que se pidió fue que la mujer entrara con reverencia a la casa de Dios, igual que el hombre, y que tratara de que la atención de la gente se enfocara no en ella, sino que en Cristo Jesús, que estaba presente en el Santísimo Sacramento del altar. No es un requisito para salvarse, no es una ley que se necesita para salvarse, es una ley que tenía que ver más bien con la cultura de aquellos tiempos y no necesariamente con la santidad, que es lo que buscamos en la vida. En estos momentos tenemos otro correo electrónico, otra pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, dejé de asistir a la iglesia mormona porque no me sentía libre, a pesar de que la palabra albedrío la utilizan en demasía. Aunque debo confesarte que en esa iglesia logré acercarme a la Biblia y siempre sentí el deseo de enseñar lo que aprendí. Sin embargo, tengo una sed de conocimientos muy grande. Lo que me dio el impulso para alejarme de toda creencia han sido los escritos del filósofo Nietzsche. ¿Qué debo hacer? ¿Puede un hombre vivir sin fe, sin creer en Dios? Mi panorama es complejo dado que veo a la Iglesia Católica muy ajena a mi persona, pero a la vez siento que debo creer en Dios. Al ver su programa por televisión, decidí escribirle. Gonzalo. Gonzalo, tú tienes como diríamos en mi país, un arroz con mango que es difícil de ponerlo en perspectiva. Y tu problema principal, Gonzalo, es que has buscado aquí, has probado allá y has tomado el otro lugar, pero sin una base firme, mi hijo, sin una base firme. Y dice la palabra de Dios en el Evangelio según San Mateo capítulo 7, que cuando nosotros no tenemos una base firme, pues entonces, ¿qué pasa con nuestra vida? Se desploma, se viene abajo. El Señor le promete a su iglesia Espíritu Santo, es decir, a la iglesia que Él funda sobre Pedro y los demás apóstoles, Espíritu Santo. Evangelio según San Juan, capítulo 16, versículo 3 en adelante. ¿Para qué? Para que la iglesia enseñe la verdad que Jesús ha venido a revelarnos. Jesús dice, no lo comprenden todo ahora, pero el Espíritu Santo, el Paráclito, el Defensor, les enseñará la verdad. ¿Y qué es lo que hace la verdad? Nos hace libres. Y dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 10, versículo 14, que es a través de la prédica que entra la fe en el corazón del ser humano. Como dice, como bien dice San Pablo, es a través de la prédica. Y benditos a Dios que tenemos espacios como estos para compartir con ustedes la palabra de Dios, para que ustedes conozcan la verdad y la verdad los haga libres. Depende de ti, Gonzalo, si tú realmente quieres buscar la verdad. En el Evangelio según San Mateo capítulo 7, versículo 7, dice el Señor Jesús, busca y encontrarás. Busca, Gonzalo, pero busca la verdad y búscala en el lugar que la vas a encontrar, en la iglesia que Jesús funda sobre Pedro y los demás apóstoles. Toca la puerta y la puerta se te abrirá. Pide y se te dará. Es decir, tenemos que hacer algo para que nosotros podamos recibir de Dios la verdad.
¿Y qué vamos a hacer para recibir de Dios la verdad? Buscarla en el lugar correcto. ¿Y cuál es el lugar correcto? La iglesia que Jesús funda, de nuevo, sobre Pedro y los demás apóstoles, que es la iglesia católica. ¿Por qué en vez de estudiar a Nietzsche, que era un ateo empedernido, por qué en vez de tener una iglesia que no es tu iglesia, yo casi estoy completamente seguro que tú fuiste bautizado católico, ¿por qué te fuiste a otra iglesia sin conocer la verdad de la iglesia católica? Conozca primero su fe católica. Conozca primero su fe católica, y cuando nosotros estamos ya en una etapa de crecimiento espiritual e intelectual, que podemos decir, tenemos una base sólida sobre la cual nos estamos levantando, entonces podemos estar abiertos a otras posibilidades. A mí realmente me parte el corazón en muchas instituciones académicas, especialmente universitarias, católicas, que les enseñan a los jóvenes un montón de diversidades en lo que se refiere a diferentes religiones, las religiones del mundo. Pero ¿qué puede hacer el conocimiento de las religiones del mundo si no tienes conocimiento de tu propia fe? Conozca primero su fe católica. Yo te invito, Gonzalo, para que tú estudies más a fondo la iglesia católica y sus enseñanzas. Consíguete un catecismo de la iglesia católica, hermano. Consíguete libros, por ejemplo, como los libros de Teilhard de Chardin, que son excelentes. Hay algunos problemitas con Teilhard de Chardin, pero Teilhard de Chardin era un científico y un teólogo excelente, un sacerdote, por cierto. Consíguete libros de Fulton Sheen, un obispo que predicó por muchísimo tiempo aquí en Estados Unidos y que tiene libros excelentes. Consíguete algún libro de Madre Angélica. Aquí en la tienda de libros católicos aquí en EWTN hay montones de libros. Instrúyete, conoce, y vas a ver que al conocer y al instruirte vas a tener una fundación firme que nadie te va a tumbar. Dice la palabra de Dios que cuando no tenemos esa fundación fuerte, nos dejamos llevar por cualquier viento de doctrina que nos impulsa hacia el mismo error. Ten mucho cuidado, cuenta con nuestras oraciones, Gonzalo. Tenemos en estos momentos un correo electrónico. Adelante, por favor, con la pregunta. Padre, ¿cómo hacer una buena confesión? Otto Orrego, de Freehold, Nueva Jersey. Otto, Dios te bendice, y qué bueno, porque la pregunta que yo le haría a todos los hermanos y hermanas que están viendo este programa, ¿con qué frecuencia te confiesas? La iglesia pide que mínimo una vez al año, mínimo, pero si tenemos pecado mortal, tenemos que confesarnos antes de recibir el sacramento de la Eucaristía. Porque, de nuevo, cuando nosotros recibimos al Señor en estado que no es de gracia, sino de pecado, pues entonces estamos nosotros forjando, dice la palabra de Dios, nuestra propia condenación. Entonces, de ahí la importancia de estar consciente de dos cosas, que a través del sacramento de la confesión, yo recibo el perdón de Dios, yo me reconcilio con Dios. Y también la otra cosa es que yo descargo toda la basura que tengo. ¿Cómo prepararme para el sacramento de la reconciliación o la confesión? Una de las cosas que sugiere San Ignacio de Loyola es un buen examen de conciencia. Yo tengo que pasar los 10 mandamientos y también los 2 mandamientos que el Señor Jesús nos da, que están basados en el amor. Evangelio según San Juan, capítulo 13, versículo 34 y 35. Entonces yo puedo más o menos discernir con la gracia de Dios, la presencia del Espíritu Santo, cuáles son las cosas que yo necesito mejorar y cuáles son los pecados que tengo en mi alma. Irme a confesar. Y cuando me voy a confesar, tengo que tener un propósito de arrepentimiento. Es decir, yo tengo que ir con un corazón arrepentido de mis pecados, y también con un propósito de enmienda, es decir, conversión, dejar atrás mi pasado para comenzar una vida nueva. Todo santo tiene un pasado, pero todo pecador tiene un futuro. Y comenzar a acercarme sobre todo al sacramento por excelencia, que es la Eucaristía. Si tú haces eso, Otto, yo te aseguro en el nombre del Señor Jesús que vas a hacer una muy buena confesión y vas a caminar en el camino de la santidad con una meta, que es unión con el Santo, que al fin y al cabo es Jesucristo. En estos momentos tenemos una llamada de Carolina de Aruba, de la preciosa isla de Aruba. Carolina, ¿me escuchas? Carolina, ¿me escuchas? Sí, padre, lo escucho. El Señor te bendice, Carolina, bienvenida. Amén, gracias. Adelante con tu pregunta, Carolina. Bueno, es un muchacho que tiene 18, va para 19. Tiene una confusión sexual, que es que tiene inclinación hacia que también le gustan los hombres. Y
y quiere sentir lo mismo por las mujeres, pero dice que no tiene ese mismo sentimiento por la mujer y él lucha por eso. Ya ha tenido experiencias sexuales con ambas, pero él dice que aunque quiera tener una novia no tiene ese sentimiento, entonces él no sabe cómo luchar con eso porque sabe que eso no está bien. Amén. Pero espiritualmente no sabe cómo hacerlo, cómo quitar esa inclinación, cómo orar, está dispuesto a ir a grupos de oración, grupos de retiros. ¿Cómo lucha él y la familia con ese sentimiento que es ajeno a él y no sabe por qué? Eso habría que ver cuál es su situación. Yo sí estoy convencido, Carolina, que Dios cuando nos crea, Dios no se equivoca y Dios ha creado macho y hembra, hombre y mujer para que puedan relacionarse entre ellos y no personas del mismo sexo. Una cosa que es importante que yo quiero que ustedes sepan, la iglesia no está en contra de los homosexuales, no. La iglesia nos invita, nos anima, nos exhorta para que amemos a los homosexuales. Pero hay una diferencia entre amar a la persona y aborrecer el pecado. La palabra de Dios nos habla acerca de todo tipo de fornicación, cualquiera que sea, y lo podemos encontrar, entre otros, en la carta de San Pablo a los Romanos capítulo 1, que habla precisamente acerca de eso, Gálatas capítulo 5, versículo 19, que habla acerca de eso, la fornicación, todo aquello que está en contra de lo que Dios quiere para la persona, que es que se pueda unir a otra persona, pero de diferente sexo, para que los dos lleguen a ser un solo ser y estén abiertos a la vida. Hay una organización católica que yo recomiendo mucho y se llama Coraje Latino. Coraje Latino. Pueden ir a www.coraje, se escribe C-O-U-R-A-G-E, una rayita y después latino.org. Y muchas de estas personas que están en esta organización son personas, al igual que este joven, que han pasado por la misma situación. Pero también hay formas para sobrepasar esas inclinaciones y para poder caminar en victoria, Carolina. Así que por el amor de Dios, dale esa información a este joven, que no se dé por vencido, que reconozca lo mucho que él vale y que Dios no se equivoca y que Dios quiere que él sea perfectamente saludable por fuera y por dentro y que él sea feliz, no en la forma en que el mundo ofrece la felicidad, pero en la forma en que Jesucristo la ofrece. Cuenta con nuestras oraciones y en alguna forma otra podemos ayudar, estamos a la disposición. Para que nos llamen en Estados Unidos, el teléfono es el 1-800-221-9460, 1-800-221-9460, y las llamadas internacionales, cualquier relación a la Biblia, a las enseñanzas de la iglesia, más que bienvenidas, 1-205-271-2980, 1-205-271-2980. Vamos a una pequeña pausa, regresamos en cuestión de momentos. Hermanas y hermanos, por favor no se vayan, quédense con nosotros. Y bienvenidos, hermanas y hermanos, a este programa Conozca Primero su Fe Católica. Soy el Padre Pedro Núñez. Qué gusto estar con ustedes. En estos momentos un correo electrónico. Adelante con su pregunta, por favor. Padre, ¿por qué Jesús murió tan joven, a los 33 años de edad? La Biblia no habla de que el Hijo de Dios falleciera a dicha edad. Quizás la pregunta le parezca algo tonta, pero siempre me ha inquietado y nunca pude encontrar la explicación. Gracias y que el Espíritu Santo lo continúe guiando. Damaris de San José, Costa Rica. Damaris, ¿por qué Jesús murió? Dice la palabra de Dios en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 53. Palabra de Dios, profeta Isaías, capítulo 53, versículos 4 y 5. Dice: sin embargo, eran nuestras dolencias las que él llevaba, tus pecados y los míos, la consecuencia de tus pecados y los míos. Eran nuestros dolores los que le pesaban. Jesús cargando con los pecados de la humanidad, porque la consecuencia del pecado es siempre la muerte. Romanos capítulo 3, versículo 23.
y todos hemos pecado y todos nos hemos apartado de Dios. Romanos capítulo 3, versículo 23 y Romanos capítulo 6, versículo 23. Y dice la palabra de Dios, nosotros lo creíamos azotado por Dios, castigado y humillado, y eran sin embargo nuestras faltas por las que Él era destruido. Él soportó el castigo que nos trae la paz y por sus llagas hemos sido sanados. Bendito sea Dios. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Si nosotros vamos entonces a la carta de San Pablo a los Romanos, en el capítulo 5, versículo 6, dice la palabra de Dios, fíjense cómo Cristo murió por los pecadores, cuando llegó el momento en un tiempo en que éramos impotentes, difícilmente aceptaríamos morir por una persona justa. Tratándose de una buena persona, tal vez alguien se atrevería a sacrificar su vida. ¿Estarías tú dispuesto a morir por una persona buena? San Pablo dice, Jesús murió por una persona mala, por muchos malos, por todos los malos, por todos nosotros. Dice, pero Dios dejó constancia de su amor, del amor que nos tiene, cuando Cristo murió por nosotros, cuando todavía éramos pecadores. Esto es maravilloso. Esto es maravilloso. Jesús muere para salvarte. Jesús muere para que no vayas al infierno. Jesús muere para sacarte las mismas garras de Satanás. Por eso Él es el Redentor, para que tú no mueras, para que no te destruyas eternamente, pero para que tuyo un día sea la corona de la victoria, la corona de los santos, que es el cielo. Así te ha amado Dios. Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 16. Tanto amó Dios al mundo que dio a su único Hijo, para que todo aquel que crea en Jesús, se someta a Jesús, tenga la meta de los santos, tenga la meta de los fieles difuntos que han alcanzado la meta, que es la corona de la victoria, que es el cielo. ¿A qué edad murió Jesús? Supuestamente hoy día se piensa, la mayoría de los teólogos piensan y biblistas también, que Jesús muere a la edad de 36, 37, 38 años. No hay una completa seguridad. ¿Por qué? Porque el calendario no estaba correcto y se piensa que Jesús tal vez nació entre el año 3 y 5 de nuestra era. Pero lo importante no es cuándo Jesús realmente nace, sino el por qué Jesús viene a este mundo y lo que Jesús logra. Jesús viene a este mundo para darte vida y Jesús logra que a través de su pasión, muerte y resurrección tú tengas esa vida y la tengas abundantemente y para toda la eternidad. Desafortunadamente el tiempo se va terminando, pero yo quiero algunas cartas o llamadas compartir con ustedes. Esta viene de, vamos a ver, de Francis Ramírez de Chile. Dice, le pido mucho, le quiero mucho y quisiera que orara por mis intenciones. Y ella dice que la intención que ella está pidiendo, lo que ella está pidiendo, que es justo y conforme a la voluntad de Dios, pero necesita como un empuje porque no ha recibido todavía. Y el Señor muchas veces dice sí, así como que de pronto, a veces dice espera un poquito y a veces dice no, te voy a dar otra cosa mejor. Lo importante, Francis, es confiar en la voluntad de Dios. Y dice el Señor que tenemos que pedir con fe y cuando pedimos por fe vamos a ver las maravillas de Dios. Si crees, verás la gloria de Dios, dice el Señor Jesús en el Evangelio según San Juan, capítulo 11, versículo 40. Pero puede ser en este momento que lo recibas, un poco más tarde, o el Señor te da otra cosa mejor. Así que confiemos en el Señor. Esta viene de Pablo Sanabria, dice lo siguiente: siento que Dios me llama sacerdocio con los salesianos, pero tengo problemas con mi familia, dejarlos e irme a otro país con ellos. Pienso que no sé qué hacer con mi familia, el trabajo, lo económico. Ya son 2 años realizando convivencias, primero con los diocesanos y este año con los salesianos, pero no sé qué decisión tomar. Yo lo que te aconsejo, Pablo, es que busques un buen director espiritual. Tú necesitas guía, mi hijo, de una persona que esté caminando en santidad, es decir, muy cerca al Señor, y que pueda discernir contigo cuál es la voluntad de Dios para ti en estos momentos y en toda tu vida. Tenemos otra, aquí por ejemplo, esta que viene de Chile, también dice sacerdote, porque llamamos padre a los sacerdotes. Saludos, Soraya. Y Soraya, porque somos padres en alguna forma no biológicos, pero sí espirituales. Y uno que se consideraba super papá de una multitud de cristianos era Juan el Evangelista. En las cartas de Juan, que son 3 las que aparecen en el Nuevo Testamento en la Santa Biblia, son 7 veces las que San Juan, le dice a los suyos, hijitos míos. Una vez, hijitos míos, 2 veces, hijitos míos, 3, 4, 5, 6, 7 veces, hijitos míos. Así que si Juan consideraba que ellos eran sus hijitos, ¿qué era él para ellos? Su papá.
No papá, porque papá solamente es uno, pero papá espiritual, que al fin y al cabo es lo que Dios nos invita a nosotros a hacer. Quiero saludar a Ulises y a sus papás, a Ceci y a Chato y al equipo de Mensaje en Dallas, Texas, por el excelente trabajo que han hecho. Que Dios nos bendiga a todos, Ricardo, Carmencita, a Linda, a Rigo, a Javier, a Sonia, a todos ustedes. Que Dios nos bendiga en superabundancia. Les quiero muchísimo. Este próximo fin de semana voy a estar en Miami, Florida, el día 9, en la iglesia San Juan Bosco. Para más información, por favor, comuníquense al teléfono 305-819-6584. Voy a estar en Puerto Rico con el favor de Dios del 23 al 24 de noviembre y también del 7 al 8 de diciembre en la ciudad de Bronx, en Nueva York. Para más información pueden comunicarse con la página web de Mensaje, que es mensaje1.com, mensaje1.com. Hermanas y hermanos, que el Señor nos bendiga en superabundancia en este día y por siempre. Recuerden que ya tenemos una tienda de regalos de Mensaje, y pueden ir a regalosdemensaje.com para ver la variedad de regalos que tenemos para gloria a Dios y para beneficio de todos ustedes. Y también recordarles que tenemos una nueva estación de radio que la pueden lograr a través de TuneIn Radio, así que vayan a TuneIn Radio para escuchar Radio Católica Mensaje. Me encantaría recibir sus cartas y sus preguntas, sus comentarios. Vayan por favor a padrepedro@ewtn.com, padrepedro@ewtn.com. Y por el amor de Dios, pues oren por nosotros y les pedimos encarecidamente sus donativos para que podamos seguir llevando al mundo la palabra de Dios. Que el Señor nos bendiga en abundancia este día y por siempre y los colme de su santa paz, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vayan con Dios. Dios siempre irá con ustedes. Que pasen un día muy feliz y hasta el próximo miércoles, Dios mediante.